Buenas noches, pueblo de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Agradecidos con Dios porque Dios, por su infinita misericordia, me tiene nuevamente compartiendo una palabra de parte de Dios, porque Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Qué bendición cada día cuando nosotros nos acercamos a su presencia. Por eso, hermanos, cada día ver las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas, ver que Dios es maravilloso. Saludando a cada uno de los hermanos donde quiera que se conecten, se vayan a conectar, los que sintonizan este programa. Dios les continúe bendiciendo, bendiga a los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y cada uno de los guerreros intercesores que cada día peleamos la buena batalla. Que Dios sea dándonos la sabiduría, las fuerzas. También les pido, hermanos, que me ayuden a compartir esta transmisión para que muchos se puedan conectar cuando Dios me permita transmitir. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Sabemos que Dios es maravilloso, sabemos que Dios es el Dios todopoderoso. Bendiciones, hermano Carlos González, allá en Puerto Rico. Dios bendiga a sus familias, a esa nación. Sé que el Señor cada día tiene un grande propósito en su vida, porque Dios lo hace todo. Dios es el que ama a aquella persona, aquel varón que le busca, aquel varón que cada día se esfuerza por ver lo que Dios tiene para nuestras vidas cada día. Entonces sé que Dios tiene un propósito, hermano. Sé que Dios cada día lo va a bendecir y Dios le va a revelar una palabra. Entonces cada día nosotros debemos esperar en esa palabra de parte de Dios. Entonces qué bendición que en esta noche nos podemos conectar, podemos compartir un versículo de la palabra de Dios, porque siempre cuando Dios me permite hacer estas transmisiones, siempre les pido que escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella es donde encontramos ese tesoro escondido. En ella encontramos la verdadera riqueza. En ella encontramos esa vida eterna, donde Dios nos guía, donde Dios nos deja escrito en su palabra qué debemos hacer para alcanzar esa vida eterna. Entonces, si nosotros leemos, si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, pues nadie nos puede engañar. Pero a veces nosotros no leemos, no estudiamos. Por eso muy fácil el enemigo quiere engañarnos. Entonces que no permita que el enemigo nos engañe, porque sabemos que dice la palabra de Dios que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque ese sí no se cansa, siempre está de continuo a ver qué hermano cae, qué siervo cae, para caerle. Pero entonces nosotros, como pueblo de Dios, debemos cada día unirnos en oración, unirnos a clamar por la iglesia, porque en estos tiempos hay un enfriamiento en el pueblo cristiano. En estos tiempos hay una desunión en la iglesia. Muchos quieren tener su propio ministerio, muchos quieren tener quizás fama, pero no, Dios es nosotros no venimos para buscar fama, venimos a compartir la palabra de Dios, a hablar de Cristo Jesús, a cada día estar en la presencia de Dios y poder cada día unirnos como pueblo de Dios, a clamar que no haya esa división entre hermanos, porque si nosotros, Dios viene por una iglesia, Dios no dijo viene por iglesias, viene por 3 iglesias, Dios viene por su iglesia, por el pueblo que le sirve, por el pueblo que le alaba, por ese pueblo que cada día se esfuerza. Dios conoce cada uno de los esfuerzos que que nosotros hacemos para Dios. Dios continúa diciendo, esposa, sé que el Señor cada día tiene grandes bendiciones. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos esos hombres esforzados. Y nosotros a veces leemos la palabra de esforzados, es apartados del mal.
es esforzados, es de aquello que quizás se parece, que es bonito, pero que nos lleva al camino de la perdición. De eso debemos esforzarnos y de eso debemos rechazar. Así como José cuando rechazó a la mujer que lo quería hacer caer, que quería engañarlo, así nosotros debemos rechazar cualquier artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros poder vencerlo. Como Dios ya lo venció en la cruz, nosotros debemos cada día permanecer, porque Dios dice la palabra de Dios que Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. ¿Cuándo hace que Jehová pelee por nosotros? Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros a veces entregamos esas cargas que nosotros no podemos llevar, pero que Dios sí es un Dios santo, un Dios todopoderoso, que es para Él no hay nada imposible. Entonces la promesa del Espíritu Santo. Entonces en esta noche la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué el Espíritu Santo tiene para nosotros? Que cuando nosotros le obedecemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando nosotros quizás estamos haciendo desobediencia delante de Dios, pues el Espíritu Santo no va a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas hay inmundicia. Entonces es la diferencia cuando nosotros queremos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo more en nuestras vidas, porque nosotros estamos haciendo esos hombres esforzados, esos hombres valientes que le hemos dicho no al pecado. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nuestras vidas, recibimos ese poder, recibimos esa unción, donde el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, donde el Espíritu Santo nos usa para esa liberación, para esa sanidad, donde el Espíritu Santo nos guía para orar por el paralítico y el paralítico se levanta. Así como cuando el apóstol Pedro, con la sombra del apóstol Pedro, los enfermos eran sanados, los demonios tenían que huir. ¿Por qué? Porque había la unción, porque el Espíritu Santo moraba en este varón. Así como cuando al apóstol Pablo, cuando reprendía a un demonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con el apóstol Pablo. Y así nosotros queremos cada día que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. ¿Y cómo lo debemos hacer? Haciendo obediencia delante de Dios, haciendo obediencia a su palabra, porque si nosotros, Dios nos dio la palabra para que nosotros nos apoderáramos de esas promesas que Dios nos dejó, que Dios nos habla por medio de su palabra, que debemos es colocarla por obra. ¿Y cómo la colocamos por obra? Así como Jesús de Nazaret derrotó al diablo cuando dijo escrito está. Cuando venía Jesús de Nazaret, venía de 40 días de ayuno del desierto, pero Jesús lo derrotó con la palabra. Y así nosotros cada día debemos derrotarlo con la palabra, derrotarlo con la obediencia, derrotarlo con obedecer a Cristo Jesús, de obedecer a su palabra, que cada día nosotros, por eso cuando nosotros leemos y no entendemos, debemos pedirle a Dios que derrame el Espíritu Santo, que sea limpiando nuestro corazón. Porque Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que entreguemos ese corazón a Dios. Si nosotros entregamos ese corazón a Dios, Dios hace cosas maravillosas. Pero cuando nosotros quizás queremos hacer lo que a nosotros nos parece que está bien, es cuando el Espíritu Santo no muere en nosotros. Pero cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo more en nosotros, que empiece a perfeccionar nuestra vida, le damos esa entrada al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, es cuando se levantan hombres de Dios, hombres que cada día predican su palabra, hombres que cuando oran por un paralítico, ese paralítico se levanta. Cuando oran por un endemoniado, esos demonios tienen que huir. Cuando oran por cualquier dificultad, cualquier enfermedad, Dios lo levanta. Pero es cuando nosotros hacemos ese esfuerzo, cuando nosotros cada día le obedecemos a su palabra, cuando nosotros cada día nos esforzamos, cuando anhelamos esa presencia de Dios, cuando anhelamos esa presencia del Espíritu Santo. Y como anhelamos, es como cuando nosotros tenemos una carrera que anhelamos, tenemos que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es nosotros los cristianos, nosotros el pueblo de Dios, que debemos unirnos, debemos exclamarle al Señor y debemos anhelar
que aquel hermano que está necesitado, que nosotros no le podamos ayudar económicamente, pero espiritualmente le ayudamos a guerrear, le ayudamos a clamar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque para Él no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si esta palabra nosotros la tomamos, nos apoderamos de esa promesa, Dios hace cosas maravillosas, Dios liberta, derrama la paz. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, Él es nuestra medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando dice le revelaré abundancia de paz y de verdad, es porque su hogar, su familia, aquella nación, cuando nosotros declaramos esta palabra, hay esa paz, hay ese gozo, hay esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque le damos entrada al Espíritu Santo para que more en nuestras vidas, para que more en nuestras familias. Por eso en esta noche sé que muchas de nuestras familias van a recibir de un milagro, van a recibir de esa palabra de parte de Dios. Muchos de los hermanos que se conecten, que se van a conectar, van a recibir un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le obedecemos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos esforzamos, somos esos ojos valientes. Dios les continúe bendiciendo grandemente, que tengan una feliz noche. Pueden escribir sus peticiones, estaremos orando por esa petición. Como siempre les recuerdo cada día que Dios me permite, que nosotros debemos creerles a Dios, que Él es el que hace el milagro, que Dios nos permite orar por esa petición, pero Dios es el que hace el milagro. Dios es el que lo levanta, el que restaura ese hogar, el que restaura esa familia. Que si nosotros, dice la palabra de Dios, que si todo lo que pidiéramos creyendo y orando, os lo recibiremos. Si nosotros le creemos a Dios y creemos en su palabra y hacemos obediencia, Dios levanta naciones, Dios levanta pueblos, Dios levanta familias, que muchos quedarán asombrados. Dios les continúe bendiciendo.